código anterior hablaba solo de hombres. El único sujeto que figuraba en el otro código eran hombres, digamos. Por lo menos ahora tenemos niños, tenemos mujeres, o sea, el código refleja algo de lo que somos. El avión no estaba contemplado en el Código Civil que rige actualmente. ¿Cómo el avión? Porque cuando se hizo no había avión. En 1869 ni auto, es decir, era una legislación realmente que no respondía a la realidad. Bienvenidos a este especial de Televisión Rionegrina donde abordaremos la reforma del Código Civil y Comercial de nuestro país. Un cambio que nuestro país se debía desde hace más de 150 años. Para muchos abogados y juristas, un cambio paradigmático. Para otros, una simple adecuación de las leyes a los usos y costumbres actuales. Abordaremos en este especial de qué forma se va a modificar la vida cotidiana de todos los ciudadanos. El ciudadano tiene que saber que el código que nos regía había sido sancionado por Vélez Sarsfield, estamos hablando del año 1870, con lo cual era un código que se basaba más que nada en la libertad individual, en defender la propiedad, y ahora este código nuevo que se ha dictado es un código que unifica el Código Civil que estaba por un lado y el Código Comercial por el otro. Estamos hablando de la mitad de los artículos que había entre los dos códigos. Es un código que se ha hecho con un lenguaje mucho más accesible para la gente, para que la gente lo pueda entender. Bueno, se designó una comisión para que analizara la unificación del régimen civil y comercial. La comisión pidió la colaboración de cerca de 100 juristas de todo el país, y por distintas áreas cada uno participó en su formación profesional y académica. Pasamos de 4.700 y pico de artículos a 2.671 creo que son, y la consigna que tuvieron los integrantes de la comisión redactora era que redacten en términos sencillos. El derecho tiene que ser algo accesible a todos los sujetos, no solamente al jurista. Es importante que todos sepamos que dos personas del mismo sexo se pueden casar, más allá de las redacciones formales de los códigos, que sepamos que hay una nueva manera de definir el género, que la identidad de género termina siendo opción. Entonces vamos a ver que prácticas cotidianas que veníamos desarrollando, al estar incorporadas en este código, van a ser mucho más sencillas y simplificadas de operar en lo cotidiano. Esto surgió primero en comisiones. La comisión abrió una página para que hicieran llegar sus consideraciones. Se invitaron a 100 juristas que participaran. Hace aproximadamente 3 años que creo que recorremos universidades, distintos lugares del país, contando qué se iba a hacer, receptando inquietudes. Después una comisión bicameral que recorrió una gran cantidad de puntos en el país. Quiere decir que la sociedad civil sí hace 3 años que viene debatiendo el código. El Código Civil de alguna manera representa, ¿cómo explicarlo? O sea, diseña un determinado tipo de sociedad. Si pensamos que el código que mantenemos en el actual que está en vigencia, el de Vélez Sarsfield, fue escrito entre 1864 y 1869, en que se sanciona a libro cerrado, no hubo discusión, pero en ese momento, digamos, la presidenta hace una metáfora muy simpática, dice, todavía las cosas se transportaban en carreta, o sea, que ese código está armado consolidando un determinado tipo de sociedad acorde al momento en el que fue escrito. Entonces, sin duda que contar con un código que de alguna manera esté cristalizando las prácticas sociales que hoy estamos viviendo, no la que vivíamos hace 150 años atrás, implica un avance. No es un cambio de paradigma, no es que el código es revolucionario. El código mantiene la tradición jurídica argentina, lo que pasa es que ha sistematizado, ha logrado mayor sencillez,
ha eliminado aquellas cláusulas que resultaban ser contradictorias o sobreabundantes. Más allá del tiempo que llevó a la elaboración del código, después hubieron reuniones en todo el país para discutirlo y después a partir de ahí, después hubo una comisión parlamentaria que también le introdujo modificaciones, o sea que es un código que cuenta con consenso. Siempre la ley es dinámica y seguramente habrá que hacer modificaciones en el futuro, pero en los ámbitos académicos y del derecho hay consenso respecto a que es una mejora significativa para todos. La propuesta reduce los 4.506 artículos originales a 2.671. No habrá distinción de sexo. Se mantiene el avance logrado con la Ley de Matrimonio Igualitario. Suma la opción de elegir el régimen de comunidad de ganancias o el de separación de bienes con acuerdo prenupcial. Simplifica los trámites. Se considera la libre petición de uno o ambos cónyuges. Ellos a su vez podrán hacer sus propuestas y acordar los efectos de la disolución. Actualiza la legislación al incorporar las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, inseminación artificial o fecundación in vitro. Se hace prevalecer la voluntad de crear vida. Aplica el régimen jurídico y prioriza el interés del niño por sobre el de los adultos. Mantiene la adopción plena y simple y suma la adopción por integración en caso de familias conformadas por parejas que tengan hijos de otras relaciones. Se regula el contrato de consumo, así como el deber de trato digno y no discriminatorio y la defensa contra las prácticas abusivas. Se incorpora este concepto de la jurisprudencia internacional, que reconoce derechos a la dignidad, intimidad, honor e imagen. Incorpora formas de contratación como arbitraje, agencia comercial, concesión comercial, entre otras. Brinda mayor seguridad jurídica y garantiza de mejor manera la defensa de los ciudadanos como consumidores. Derechos. El Código incorpora un capítulo de derechos personalísimos como la inviolabilidad de la persona humana, la protección de la dignidad y el derecho a la imagen, así como también el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud. La posición del Código en cuanto a partir de cuándo se es persona, ¿no? En ese aspecto se mantiene la idea de que se es persona a partir de la concepción. Esto en los embarazos comunes, cuando hay fertilización asistida, se considera que existe persona a partir de la implantación, ¿no?, del embrión en el útero materno. Y también no ha quedado a mitad de camino en este aspecto porque no regula otros temas esenciales como es el alquiler de vientres o qué pasa con los embriones fecundados y sobrantes. Bueno, que hay toda una discusión al respecto, pero creo que la ley no ha querido entrar en una discusión sin fin y seguramente estos temas van a ser regulados por una ley especial. Contratos. Se incorporan modernas formas de contratación como los de arbitraje, agencia, concesión y los celebrados en bolsa o en mercado de valores, entre otros. Contratos celebrados por medios electrónicos. Se contemplan los contratos a distancia, es decir, a través de algún medio que permita la contratación sin la presencia física de ambos contratantes. La contratación mediante Internet, obviamente, ocupa un lugar privilegiado dentro de este nuevo escenario. Contratos bancarios. Ahora tienen regulación expresa en el Código Civil y Comercial el depósito bancario, la cuenta corriente, los préstamos y aperturas de crédito. Entre lo más relevante, antes de vincular contractualmente al consumidor, el banco debe proveer información suficiente para que el cliente pueda confrontar las distintas ofertas de crédito existentes en el sistema. Defensa del consumidor. Se regula el contrato de consumo y se introducen pautas de interpretación, así como el deber de trato digno y no discriminatorio y la defensa contra las prácticas abusivas por parte de quienes tienen una posición dominante en el mercado. Uno de los cambios muy interesantes del código es en la parte de personas jurídicas, por ejemplo, que se prevé la persona jurídica unipersonal, ¿no? Esto es ha sido reclamado, digamos, por la doctrina durante muchísimos años, porque se observa la necesidad de que, por ejemplo, las pequeñas pymes o los pequeños inversionistas tengan la posibilidad de afectar parte de su patrimonio para poder dedicarlo a la actividad civil o a la actividad comercial.
Y en este aspecto, lo que sí tiene muy en cuenta la ley son los controles sobre ese tipo de sociedades, por cuanto se quiere evitar evidentemente cualquier tipo de fraude, ¿no? Que una persona a través de esta figura distraiga sus bienes e incumpla con sus obligaciones. Hablábamos de ejemplos que tienen que ver con algo tan sencillo como ir a un médico, que va a llevarnos a un niño a un médico, que la cantidad de contratos que hay atrás de ese acto. Hay un contrato entre el paciente y el médico, entre el médico y la clínica, entre el paciente y la clínica, entre el paciente y la obra social, entre la obra social y el médico, y esto se transforma en una red contractual compleja. Esta complejidad en las relaciones contractuales también es recetada como contratos conexos y se regula específicamente qué puede pasar si una parte de ese eslabón contractual no cumple, cómo puede incidir o repercutir en los demás. Se reconoce los contratos de consumo dentro del Código Civil. Se legisla particularmente para tratar de prevenir abusos contractuales, se nulifican las cláusulas abusivas, se establece la posibilidad de contratos de arrepentimiento. Hay otra cuestión que queda fuera que tiene que ver con los contratos efectuados fuera de los establecimientos, como los contratos electrónicos. Se faculta al consumidor de ese tipo de contrato a arrepentirse, tiene 10 días para arrepentirse. Incluso ese arrepentimiento le da derecho a arrepentirse sin que esto le genere gastos o costos extras. Que fuera de este tipo de contratos esta posibilidad es impensable. Digamos, que se le informe esta facultad de arrepentimiento antes de contratar, que se le establezcan un deber de información, se reglamenta un deber de información particular para quien ofrezca productos a través de medios electrónicos, que debe tener una información adecuada, completa y veraz de lo que comercializa. También se establece que en estos casos el juez competente va a ser el lugar donde vive el consumidor o donde va destinatario ese bien. Y en general también se moderniza. Hay un montón de prácticas contractuales vigentes, complejas, que antes no existían o que era impensable 150 años atrás, como la franquicia o los contratos conexos, donde ahora tienen una receptación normativa, ahora están sistematizados acá, lo mismo que los contratos bancarios y demás. Hay en el código un articulado, una cantidad de artículos muy importantes que tienen la defensa del consumidor, que ahora se habían ido dictando leyes por afuera del código, ahora se incorporan al código y el procedimiento también va a ser mucho más rápido para que los consumidores, justamente que tienen una diferencia de poder tan importante con las empresas, ante situaciones en las cuales se sientan vulnerados en sus derechos, puedan acudir a los tribunales y puedan encontrar una respuesta y eco mucho más rápido. La idea es que achica todos los plazos para resolver. En el caso de incumplimiento de las empresas se aplican multas para el caso de que las empresas no satisfagan los casos de incumplimiento que se verifiquen. Así que bueno, desde ese punto de vista me parece que es altamente positivo. Siempre tomando al consumidor como en un lugar de mayor importancia que antes no tenía. Exacto, se lo equipara. Yo entiendo que es una suerte, que es, digamos, tiene que ver esto con los derechos sociales. Un derecho social es un derecho que reconoce una parte débil en una relación asimétrica. Entonces se reconoce al consumidor como un sujeto débil y se legisla para ese consumidor partiendo de ese presupuesto. Y esto también se traduce en una cosa que nosotros le llamamos indubio pro consumidor, que en caso de duda el juez tiene que fallar a favor del consumidor. Otra modificación importante y trascendental es que faculta a los jueces a modificar los contratos. Esto no es para entrar en pánico y pensar que va a venir cualquier juez a modificar un contrato en curso, pero sí implica, dentro de esta resignificación de los principios contractuales que hablábamos recién, implica que si el juez advierte que el contrato es asimétrico o que no es equitativo o que incluso si el contrato afecta la dignidad de la persona, puede llegar a modificarlo para equilibrarlo y encontrar una composición. A veces las leyes son muy buenas y el problema es hacerlas efectivas. También me parece a mí que tiene que ver esto con una reeducación de los consumidores, con que estemos más informados y con que
reclamemos cada vez que hay una afectación a nuestros derechos. A veces esto chocamos contra grupos económicos fuertes o contra sistemas jurídicos complejos que hacen que a veces los reclamos se hagan demasiado largos, y eso cuesta a veces en pequeños contratos o contratos de poco monto. Uno a veces prefiere perder antes que embarcarse en un pleito. También hay que saber que para esto hay entidades administrativas, la Secretaría de Defensa del Consumidor, que son medios alternativos, no judiciales, pero sí medios alternativos para tratar de hacer cumplir estas nuevas normativas. Matrimonio. Se mantiene el matrimonio entre personas de distinto o igual sexo y se reconoce la igualdad de derecho entre sus integrantes. Uniones convivenciales. Se reconoce la unión convivencial cuando está basada en relaciones afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente. Divorcio. El divorcio puede ser solicitado por uno o ambos cónyuges y no es necesario que invoque ninguna causa. Adopción. El niño, niña o adolescente puede ser adoptado por un matrimonio, una pareja de convivientes o por una persona sola. Responsabilidad parental. Se entiende como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos para su protección, desarrollo y formación integral. Regula bienes, cuota alimentaria, educación y activa participación en la toma de decisiones. Desde el punto de vista de la familia, que es lo que más le interesa, le puede interesar a la gente, tiene en cuenta fundamentalmente al menor, le da la posibilidad a los hijos que puedan elegir en su momento el nombre que puedan tener, por ejemplo el de la madre o el del padre, que ahora obligatoriamente siempre estuvo la necesidad de que el nombre que tuvieran las personas por nacer fuera el del padre y que eventualmente después pudieran adicionar el de la madre. Con lo cual, bueno, estamos hablando de un cambio importante. La posibilidad de elegir también cuando una persona quiere desunir el vínculo matrimonial, que en el código anterior, en una reforma que se había hecho también hace alrededor de 20 años, se había dado la posibilidad de que las personas se pudieran divorciar, pero también con bastantes trámites burocráticos de por medio. Actualmente la idea es que, como tenés la posibilidad en algún momento, como decidís casarte, también si en otro momento posterior decidís separarte de la persona con la cual te uniste, lo puedas hacer sin tener que invocar motivos como había que hacer antes, o esperar un tiempo. En el código actual tenés que esperar 2 años para la separación personal o 3 años para el divorcio. Esos tiempos se eliminan. Todos tenemos derecho a casarnos, pero también tenemos derecho a no casarnos. Y si tenemos derecho a no casarnos, después en la vida de esa pareja tiene que tener algún tipo de regulación los bienes que se adquieran. Nadie dice que sea igual que en el régimen matrimonial. Después, en el régimen matrimonial, ¿por qué siempre va a haber una unión patrimonial? Pueden que cada pareja pacte, por ejemplo, tener en común la casa y el auto, pero el resto que no sea común. El afecto no estaba regulado y hoy el afecto se contempla. Muchos nos movemos por afecto. A lo mejor yo puedo dejar una directiva anticipada, cómo quiero que a mí me entierren, cómo quiero que no me den tratamientos invasivos y que se lo hagan mis afectos. Y así una serie de aspectos que ya digo, no estaban ni siquiera contemplados. Los códigos tienen que ayudar a que la vida de las personas, que la vida cotidiana de las personas, de los sujetos, sea más sencilla. El ejemplo típico en esto es el divorcio. O sea, la gente, antes de que tengamos una ley de divorcio, la gente se divorciaba. Pero resolver un divorcio en términos cotidianos era mucho más costoso, era mucho más problemático, implicaba un trabajo extra para los sujetos que tomaban esa decisión. Al incorporarse la ley, ese trabajo cotidiano se resuelve. Lo mismo está pasando ahora con las modificaciones del nuevo código en relación, yo creo que tiene valores muy importantes en términos de igualdad y de diversidad, de cómo se acepta la diversidad, que hace 150 años atrás ni siquiera era un problema. Las minorías que sufrían la no igualdad frente a ese código no tenían ni siquiera la posibilidad de alzar sus voces, digamos. En estos 150 años, la ampliación de derechos es
es un logro muy importante. En estos últimos 10 años lo hemos estado viviendo permanentemente, y este nuevo código incorpora todas estas transformaciones sociales que las llevamos adelante los sujetos, ya te digo, o sea, las personas convivían con personas de su mismo sexo, no se casaban, pero vivían, o sea, el estar incorporado en el código hace que ese tramo de la cotidianeidad de los sujetos sea mucho más sencillo. No solamente que esté legitimado, digamos, el derecho lo podemos tomar como distintas versiones, pero no es lo mismo convivir con una persona en la ilegalidad, una persona de tu mismo sexo en la legalidad, que convivir con una persona, te cases o no, digamos, la figura del matrimonio de alguna manera legitima, pero te cases o no, si vos convivís ya en un marco jurídico que lo avala, tu cotidianeidad se simplifica. Fue una reforma ya del 2012, pero se incorpora hoy, nuevamente se mantiene el matrimonio igualitario, se mantiene otro tipo de filiación, que es la filiación por reproducción asistida, que todos sabemos que hay parejas que recurren a métodos de fecundación o de asistencia para generar filiación, para tener hijos. Pero eso no estaba regulado, se hacía en base a la conducta ética de los médicos. Entonces hoy hay filiación natural, hay filiación por reproducción humana asistida y filiación por adopción. Que se simplifica mucho más todos los trámites de adopción, que ahora son engorrosos, tediosos, y bueno, estos trámites manteniendo obviamente la seguridad y seriedad que debe tener todo tipo de adopción, ¿no? Pero en ese aspecto también hay una modificaciones importantes en cuanto a la celeridad para lograr el trámite. Está planteado en el nuevo código es simplificar el trámite con el registro único de adoptantes que ya existía. Digamos, hay que ver todavía cómo esto se operacionaliza, cómo en términos extremos uno hasta pretendía de que ya el nuevo código anule, por ejemplo, el tema de la entrega directa de niños, y esto no está planteado. Se reducen los plazos, se trata de que sea un procedimiento más transparente, y fundamentalmente hay un mayor control y asistencia, porque el tema de la adopción es un tema que sigue siendo muy problemático. Pero en otros aspectos sí, ha tenido la valentía el Código de regular. El nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina influye en los trámites cotidianos de los ciudadanos de nuestro país. Por eso es importante conocer nuestros derechos, porque el Estado debe garantizar de que estos derechos y obligaciones se cumplan por parte de los ciudadanos y por parte del Estado.